¿Alguna vez te has detenido a observar cómo, inexplicablemente, personas arrogantes, frías e incluso destructivas, parecen avanzar en la vida sin obstáculos? Como si el universo les abriera puertas, mientras a ti te las cierra. Esa persona en tu entorno que miente, manipula o actúa desde la conveniencia, y aún así, prospera. Tiene dinero, tiene atención, tiene poder. Y tú, que caminas desde la verdad, que ayudas, que das sin esperar, que cargas con culpas que no son tuyas. Sigues esperando ese algo que se te prometió desde niño, que el bien siempre triunfa, que la bondad siempre se recompensa, pero no llega. Y en medio de ese silencio cósmico, comienzan a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si todo lo que me enseñaron sobre el karma, la ley de la atracción y el hacer el bien, fuera solo una parte del mapa? Quizás una parte rota. Hoy vamos a abrir esa grieta. Porque detrás de esa aparente injusticia, detrás de ese orden torcido del mundo, se esconde un principio más profundo, más sutil, más inquietante, que muy pocos están dispuestos a ver. Y quien nos ayudará a ver será Jacobo Greenberg, un investigador adelantado a su tiempo, silenciado por su verdad, desaparecido en circunstancias inexplicables, y cuyas teorías podrían reescribir por completo tu comprensión de la realidad. Vamos a entrar juntos en ese terreno sagrado donde se entrelazan la conciencia, la intención, el poder y lo invisible. Y cuando lleguemos al final, es probable que ya no veas el éxito, ni el fracaso, ni siquiera el bien y el mal, de la misma forma. Prepárate. Hoy no vienes a aprender. Hoy vienes a recordar lo que el sistema quiso que olvidaras. Nos enseñaron desde niños que debíamos ser buenos. Obedecer. No hacer ruido. No incomodar. Ser correctos. Amables. Sacrificarnos por los demás, aunque eso significara silenciar lo que sentíamos, negar lo que necesitábamos, o fingir estar bien cuando en realidad estábamos rotos por dentro. Y así, creímos que ser buenos era lo mismo que ser valiosos, que el amor se ganaba siendo útiles, serviciales, dóciles, que decir no era egoísta, que poner límites era ser malo. Nos premiaron por complacer y nos castigaron por ser auténticos. Aprendimos a traicionarnos para agradar. Pero aquí está la gran mentira. La bondad que nace del miedo no es virtud, es esclavitud emocional. Ser bueno no significa ser verdadero. Muchas veces, detrás de esa aparente bondad se esconde el miedo al rechazo, el temor a no ser suficiente, el hábito de anestesiar nuestra rabia, nuestra dignidad, nuestra voz. Ser bueno no es callar cuando algo duele, no es permitir abusos, no es cargar con culpas que no nos pertenecen. Ser verdaderamente bueno empieza por ser honesto, por respetarte a ti mismo, por atreverte a decir, esto no lo acepto más. Porque si para ser bueno tienes que anularte, entonces esa bondad es un disfraz, y detrás del disfraz hay un alma gritando por libertad. Y aquí ocurre algo más profundo de lo que la mayoría se atreve a reconocer. Porque puedes decirte a ti mismo que quieres algo con todas tus fuerzas. Puedes visualizarlo cada mañana, repetir afirmaciones como un mantra. Pero si dentro de ti habita el miedo, la carencia o la urgencia, estás enviando una señal completamente opuesta al universo. No se trata solo de lo que deseas, sino de la frecuencia desde la que lo deseas. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces pedimos amor desde la herida del abandono? ¿Pedimos abundancia desde el eco de la escasez? ¿Pedimos paz desde el caos interno que no queremos mirar? Este es el error energético invisible que lo sabotea todo. Querer algo desde una vibración que niega su existencia. Y entonces, lo que llega no es lo que pediste, sino lo que realmente vibraste. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu coherencia interna. Y esa contradicción, ese cortocircuito entre tu deseo consciente y tu energía inconsciente, es lo que termina alejando lo que más anhelas. Como si estuvieras tratando de atraer luz, mientras sostienes oscuridad en el pecho. Como si quisieras sanar, sin soltar el resentimiento que todavía alimentas en silencio. La verdadera pregunta no es ¿qué quiero?, sino ¿desde dónde lo estoy queriendo? Y responder eso cambia todo. Hay una frecuencia silenciosa que lo cambia todo. No se ve, no se toca, pero se siente. Es como una melodía invisible que sintoniza tu ser con la vida misma. Esa frecuencia se llama coherencia vibratoria.
La coherencia vibratoria no es otra cosa que estar en alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es cuando tus pensamientos no sabotean a tu corazón. Es cuando tu energía no se dispersa en contradicciones internas, sino que se unifica en una sola dirección. En ese estado, el universo ya no tiene que corregirte. Te responde. Porque cuando vibras en coherencia, dejas de emitir señales confusas. Ya no estás diciendo quiero amor mientras cargas resentimiento, o quiero paz mientras tu mente grita caos. Tu vibración deja de ser un mensaje contradictorio y se convierte en una invitación clara. Y lo más impactante es que la vida escucha. Esa coherencia tiene un poder magnético. Es como si activaras una llave interna. De pronto, las puertas que antes parecían selladas, se abren. No porque las fuerzas externas hayan cambiado, sino porque cambió tu frecuencia interna. Eres tú quien ahora coincide con la realidad que antes anhelabas. La mayoría de las personas buscan cambiar el mundo desde afuera, pero olvidan que la realidad que percibimos no es más que un reflejo de nuestro estado vibratorio. Si tu campo está en lucha, atraerás lucha. Si tu campo está en calma, atraerás claridad. Y si tu campo está en coherencia, atraerás milagros. La coherencia no se impone, se cultiva. Requiere verdad interior, aceptación profunda y una voluntad de soltar todo lo que no eres. Es un acto radical de autenticidad. Y sí, es incómodo, porque implica dejar de complacer, dejar de luchar por validación externa y comenzar a honrar tu verdad incluso si nadie más la entiende. Pero en ese silencio donde eliges la verdad en lugar del ruido, algo sagrado ocurre. Ya no persigues las cosas, las atraes. Ya no empujas la vida, fluyes con ella. Tu vibración se convierte en tu carta de presentación. Y el mundo, sin que digas una palabra, empieza a responderte distinto. ¿Has notado que hay personas que apenas entran en una habitación y algo cambia? No es lo que dicen, es lo que son. Eso es coherencia vibratoria. Una presencia que no necesita explicación, porque su frecuencia lo dice todo. Ahora imagina que tú también puedes vivir desde ese lugar, no como una teoría espiritual, sino como una práctica diaria. Estar presente contigo, elegir pensamientos que no traicionen tu corazón, habitar emociones que no saboteen tu energía, actuar en armonía con tu verdad. Esa es la verdadera maestría. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas forzar puertas. Tú eres la llave. Y si todo lo que sientes, todo lo que intuyes, fuera real, no fruto de la imaginación, ni de una sensibilidad exagerada, sino la percepción directa de un campo invisible, pero presente, vibrante, inteligente, unificado. Esto es lo que propone Jacobo Greenberg con su teoría del campo sintérgico, un modelo revolucionario que sugiere que existe una matriz energética y consciente que lo une todo. Un campo donde cada pensamiento, cada emoción y cada acto interno afecta directamente la realidad que experimentamos. Greenberg no hablaba de metáforas espirituales. Hablaba de neurofisiología, de física cuántica, de chamanismo y de ciencia. Su visión integradora lo llevó a estudiar con indígenas, psicólogos, físicos y místicos por igual. Y su conclusión fue clara. La realidad no es algo que vemos, sino algo que creamos, proyectando nuestra conciencia sobre esa matriz universal. Imagina entonces que cada vez que eliges el silencio, la calma o la autenticidad, estás reordenando tu frecuencia interna. Estás armonizando tu campo sintérgico. Y con ello, comienzas a percibir una versión diferente del mundo. Una realidad donde los velos caen, donde las sincronicidades aumentan, donde el corazón guía. Este campo no responde al esfuerzo, sino a la coherencia. Y los elegidos no son aquellos que fueron marcados desde nacimiento, sino quienes se atreven a recordar quiénes son, recordar que vinieron a ser, recordar cómo se siente vivir en alineación profunda con la fuente. En este momento, mientras escuchas esto, tu mente puede estar tratando de entender, pero tu alma ya lo sabe, porque el campo sintérgico no se razona, se siente. Y cuanto más lo sientes, más cambia todo a tu alrededor. Hubo un momento en el que todo parecía estar bien. Afuera sonreía, saludaba, incluso ayudaba a otros. Pero por dentro, había un vacío que nadie podía ver. Un silencio denso,
como si estuviera atrapado bajo el agua, observando cómo el mundo se movía sin mí. Fingía que no dolía, fingía que no me afectaba, pero cada día, algo dentro de mí se apagaba un poco más. No fue un grito, no fue una ruptura, fue algo más sutil, una desconexión, como si me hubiera olvidado de quién era realmente. Y entonces, en ese silencio que tanto temía, algo cambió. Escuché por primera vez mi propia voz, no la que usaba con los demás, sino la que había callado durante años. Una voz herida, una voz cansada, pero también una voz que aún quería vivir. Fue ahí cuando entendí que ese dolor no era el final, era el umbral, el inicio de un despertar que no nace del ruido, sino del valor de escucharse a uno mismo, de sentarse frente al caos interior y decir, aquí estoy, ya no huyo, ya no me abandono. Ese día no me volví invencible, pero sí comencé a ser libre, libre para sentir, libre para llorar, libre para empezar de nuevo y reconstruirme desde dentro, sin miedo al silencio, porque a veces el verdadero despertar ocurre cuando el mundo se calla y por fin podemos escucharnos de verdad. Hubo un momento en el que todo parecía estar bien. Afuera sonreía, saludaba, incluso ayudaba a otros, pero por dentro había un vacío que nadie podía ver, un silencio denso, como si estuviera atrapado bajo el agua, observando cómo el mundo se movía sin mí. Fingía que no dolía, fingía que no me afectaba, pero cada día, algo dentro de mí se apagaba un poco más. No fue un grito, no fue una ruptura, fue algo más sutil, una desconexión, como si me hubiera olvidado de quién era realmente. Y entonces, en ese silencio que tanto temía, algo cambió. Escuché por primera vez mi propia voz, no la que usaba con los demás, sino la que había callado durante años. Una voz herida, una voz cansada, pero también una voz que aún quería vivir. Fue ahí cuando entendí que ese dolor no era el final, era el umbral, el inicio de un despertar que no nace del ruido, sino del valor de escucharse a uno mismo, de sentarse frente al caos interior y decir, aquí estoy, ya no huyo, ya no me abandono. Ese día no me volví invencible, pero sí comencé a ser libre, libre para sentir, libre para llorar, libre para empezar de nuevo y reconstruirme desde dentro, sin miedo al silencio, porque a veces el verdadero despertar ocurre cuando el mundo se calla y por fin podemos escucharnos de verdad.